Cuando la biología evolutiva irrumpió en el escenario científico, grandes debates se alzaron en torno al asunto desde el cristianismo, pero no con la algarabía con la que muchas veces se presenta para caricaturizar el asunto. El profesor Kenneth Kemp, filósofo e historiador de la ciencia de la Universidad de Notre Dame, ha hecho un valioso trabajo resumiendo los puntos claves de esta álgida discusión en múltiples clases y artículos, y en este nuevo capítulo de Reivindicando la Historia, se lo contamos y comentamos todo. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Ante lo que la ciencia estaba descubriendo, la teología se tuvo que enfrentar a 3 puntos fundamentales. El primero era la cuestión general de la evolución, vale decir, si las especies biológicas deben su origen a la transformación de otras especies. El segundo punto era hasta qué punto esa idea era aplicable al ser humano. Y la tercera cuestión era si la raza humana comenzó con, y si todos los seres humanos descienden de, una única pareja humana original, que es lo que se conoce como monogenismo, o bien descienden de muchas, esto es el poligenismo. Y aquí es en donde comienza la trifulca, y no precisamente entre ateos versus cristianos, sino que dentro de la propia comunidad cristiana. Existen 2 razones por las cuales la recepción católica de la biología evolutiva es diferente a la de las diversas iglesias protestantes. En primer lugar, el catolicismo es claramente conservador en su teología, pero no literalista en su hermenéutica. Reconoce el lugar de la interpretación alegórica al leer la Biblia. En algunos capítulos sobre el debate ciencia y religión que hemos publicado en este canal, ciertos comentaristas protestantes se han atrevido a decir que yo no conozco la definición de literal. La definición natural y obvia de dicho término refiere a lo que es conforme a la letra del texto. Así, el sentido más claro de la palabra literal refiere a interpretar a rajatabla el significado de una palabra o frase. Vale decir, si un texto dice que las cosas se crearon en 6 días, entonces eso es lo que efectivamente pasó. 6 días de 24 horas y punto. Si no se menciona la evolución en ningún momento, entonces la evolución simplemente no existe. El asunto es que estos comentaristas, y no digo que todos los protestantes piensen así, porque de hecho existen notables científicos protestantes, pero muchos de los que han escrito criticándome en los comentarios en este canal piensan que su interpretación literal no es en realidad una interpretación, sino que es solo la lectura directa y correcta del texto bíblico, no cayendo en la cuenta de que una de las primeras cosas que se estudia en teoría de interpretación de textos, que es algo que prácticamente se pasa en cualquier carrera humanista, como ciencias políticas, derecho, letras, historia, filosofía y sobre todo filología, es que todo texto se interpreta desde el momento mismo en que un espíritu pensante, usando la terminología pomposa del abogado hermenéutico italiano Emilio Betti, se enfrenta a un texto. El solo hecho de extraer del mismo su sentido expreso es ya una interpretación, y no siempre la interpretación literal es la válida para extraer el auténtico sentido de lo escrito. Es lo que pasa con el Génesis bíblico. Por eso es que en los siglos XIX y en la primera mitad del XX, cuando aparecieron las primeras propuestas modernas de la teoría de la evolución, la Iglesia Católica aceptó el uso de métodos histórico-críticos y otros métodos científicos para el estudio de las escrituras, cosa que no fue una especie de as bajo la manga que se sacaron para mantenerse vigentes como institución, sino que simplemente fue aceptar y reconocer lo que ya decían los primeros doctores de la Iglesia, como San Agustín, y a diferencia de algunas ramas del protestantismo conservador, nunca se comprometieron con un tipo de hermenéutica de significado simple. Algunos protestantes temen que interpretar el hexamerón, vale decir, los 6 días de la creación, como cualquier cosa que no sea un relato de 6 días literales, es poner un pie en una pendiente resbaladiza. El juez de Tennessee, John Ralston, fervoroso protestante, quien presidió el famoso juicio de Scopes de 1925, conocido como el juicio del mono,
donde se debatió respecto a la enseñanza de la evolución en escuelas públicas en Estados Unidos, llegó a decir lo siguiente: si escucho la teoría de la evolución y pierdo mi fe en el Génesis, temo que perderé también la fe en el resto de lo que dice la Biblia. Y si quiero cometer un robo, diré que no creo en la parte de la Biblia que dice no robarás. Sin embargo, notables personajes en la esfera científica contemporánea abiertamente cristiano-protestantes, como el genetista estadounidense, exdirector del proyecto Genoma Humano Francis Collins, defienden sin problemas la evolución. Cito: ningún biólogo serio actual duda de la teoría de la evolución como explicación de la maravillosa complejidad de la diversidad de vida. Frase que se lanza en su notable y recomendadísimo libro ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe. Otro punto histórico importante en el debate tiene que ver con la revitalización de la filosofía tomista en la Iglesia Católica durante el siglo XIX, que permanece por cierto hasta el día de hoy, donde los científicos tomistas yacen en la cúspide junto a los jesuitas en materias científicas dentro de la Iglesia. La antropología tomista incorporaba su explicación de la naturaleza humana en una filosofía de la naturaleza más amplia, un hilemorfismo que era tanto esencialista como teleológico. El hombre, así entendido, era un compuesto de forma sustancial, que es el alma, de naturaleza metafísica, y el cuerpo, de naturaleza material. Los intelectuales católicos se enfrentaban a dos preguntas adicionales. La primera era cómo se relacionaba el concepto darwiniano de especie con el concepto de especie biológica, utilizado en la filosofía tomista. Y la segunda era si la selección natural, en el juicio de algunos un proceso no teleológico, es compatible con una filosofía de naturaleza generalmente teleológica. Con teleología tomista nos estamos refiriendo a esa idea de que la naturaleza está ordenada hacia un fin, específicamente a un bien, y que cada ser tiende a una finalidad o propósito, que es parte del designio divino. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, la teleología sostiene que la naturaleza humana está orientada hacia la realización de un propósito último, que es la unión con Dios. Siendo así las cosas, el profesor Kemp distingue varias etapas históricas en el evolucionismo católico. El primero de ellos va desde 1830 hasta 1885. En este periodo son tres los científicos católicos que podríamos llamar los pioneros del evolucionismo dentro de la Iglesia. El primero es el geólogo belga Jean-Baptiste Diomalius, quien estudió historia natural en la Sorbona bajo la tutela del evolucionista temprano Lamarck y el antievolucionista Georges Cuvier. Uno de los problemas geológicos importantes de esos días tenía que ver con desentrañar la historia de la fauna y sus desplazamientos en la Tierra. Tomemos en cuenta que todavía no aparece en el baile Darwin, pero curiosamente, Jean-Baptiste decía ya que era posible notar una gran estabilidad en las especies, pero que sin embargo esa estabilidad no era absoluta, y con esa afirmación se estaba anticipando notablemente a la idea que será central en la teoría de la evolución. En medio del ruido infernal de la guerra de trincheras y soportando el gas de cloro arrastrado por el viento, un joven estudiante de ingeniería, obsesionado con la religión y el Génesis, que luchaba por defender a su querida Bélgica invadida por los alemanes, no paraba de pensar en una idea que cambiaría nuestra concepción del mundo físico para siempre. Georges Lemaitre pensaba en el inicio. ¿Será posible describir matemáticamente el Génesis? ¿Será posible que la luz y que todo cuanto existe haya aparecido de un instante a otro, con todo el universo contenido en un brevísimo cuanto de realidad? En medio del infierno desatado en la Tierra, Georges Lemaitre pensaba en el Big Bang. Georges Lemaitre, padre del Big Bang. Reivindicando la Historia es un programa que explora la fascinante relación entre la historia natural y la historia del hombre, a partir de una aproximación desde la Big History, una disciplina en construcción que busca acercar las ciencias con las humanidades. Contribuye a su producción haciendo una donación única que puedes hacer desde aproximadamente $1 a través de nuestro portal en Flow. De todos modos, podrás donar cuantas veces quieras. Es fácil, rápido y seguro. Tu aporte es esencial para su vigencia y tu nombre aparecerá en los créditos de cada capítulo como señal de agradecimiento. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento.
En los especiales de PFW descubrirás un mundo de fascinantes conocimientos, la filosofía detrás de Interstellar, el futuro de la inteligencia artificial, el misterio científico de la sábana santa, la relación entre los exorcismos y la psiquiatría moderna, las profundas reflexiones del físico Werner Heisenberg y hasta un especial cosmológico de 3 partes sobre el origen del universo, entre muchos contenidos más ya disponibles y tantos otros en producción. Accede a todos nuestros especiales haciéndote miembro de este canal por tan solo $3 mensuales aproximadamente y sumérgete en los contenidos exclusivos de Patagonia Fluid. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Y ahora tu membresía en el canal incluye también acceso a todas las clases de nuestro nuevo curso Neurociencia Atomista. Sumérgete por los grandes misterios de la ciencia, la filosofía y la teología de nuestro tiempo. Adéntrate por los más altos confines de la conciencia humana para tratar de arrojar luces a la naturaleza de la conciencia, el lenguaje y la abstracción. Conoce más detalles en los enlaces ubicados en la descripción de este video. El siguiente gran evolucionista católico temprano fue Filippo de Filippi, notable nombre, profesor de zoología en la Universidad de Turín, y habiendo aparecido en la palestra la explicación de Darwin ya en ese momento, salió Filippi apoyando la explicación del origen de las especies, incluyendo al hombre, pero con una defensa de la idea de que la diferencia entre hombre y animal era cualitativa y no cuantitativa. Vale decir que existe algo en el hombre que va sustantivamente más allá de un hecho anatómico material. El tercer pionero del evolucionismo católico en el siglo XIX fue George Jackson Mivart, un zoólogo y anatomista inglés, quien aceptó el transformismo de las especies del esquema darwiniano, pero expresó reserva respecto a la selección natural, no por un sesgo teológico, sino por las razones que tenían ya muchos otros científicos de la época, con independencia de cuáles eran sus visiones religiosas, que tenía que ver con el refinamiento de la evidencia. A nivel oficial, en esta primera etapa, la Iglesia no se va a pronunciar al respecto. Lo único que existe como documentación histórica son ciertos borradores del Concilio Vaticano I, que reflexionaban sobre el asunto del poligenismo, pero no sobre el origen del cuerpo humano. En 1885 y 1910 podemos identificar la segunda etapa histórica del evolucionismo católico. Aquí se alza un personaje notable llamado Ceferino Cardinal González, dominico, quien escribió 2 volúmenes de un texto titulado La Biblia y la Ciencia en 1891, en donde hacía notar que a partir de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino existía la posibilidad de que causas o agentes más allá de Dios interviniesen en la formación del cuerpo del primer hombre. Vale decir que era posible la existencia de una preparación preliminar mediante estadios materiales de imperfección previos al surgimiento del hombre dotado de intelecto y voluntad, dejando, de todos modos, un estadio o estadios finales para la recepción del alma racional mediante acción divina directa, que en cierta forma se sigue sosteniendo hasta el día de hoy esta idea, habida cuenta de que los neurocientíficos tomistas plantean que el intelecto y la voluntad son elementos espirituales, pero que requieren de un cuerpo físico con determinadas características para que dichas facultades se expresen en el mundo terreno. No es por lo tanto que baje del cielo una especie de gas que se infunde en el cuerpo. El intelecto y voluntad son facultades inmateriales que forman parte del alma, que es a su vez la forma en el sistema ilemórfico tomista. Y por lo tanto, si estuviéramos enfrente de los primeros hombres racionales, probablemente no veríamos ningún acontecimiento visiblemente extraordinario, como rayos o luces, sino que lo podríamos comprobar, es decir, que podríamos probar que son racionales, a través de sus actos, como por ejemplo su capacidad de comprender su trascendencia mediante rituales fúnebres, las composiciones musicales o las pinturas en las cuevas. Si bien González no adscribió expresamente a esta alternativa que estaba sugiriendo en sus libros, va a volver a aparecer la misma idea en otro trabajo de un español dominico también llamado Juan Arintero, titulado La evolución y la filosofía cristiana de 1898. En tanto que en 1909 se formó una comisión pontificia para responder a varias preguntas del Génesis, y en dicha comisión los teólogos dijeron que lo que no podía ponerse en duda era que la creación del hombre tenía algo distinto que la de los demás animales, atendido especialmente a la naturaleza inmaterial del alma humana. En el mundo editorial, por esos días, las enciclopedias católicas ya estaban incluyendo alusiones al origen evolutivo de las plantas y de los animales, mencionando que no se estaba generando ningún problema teológico con esos nuevos planteamientos científicos. La tercera etapa histórica abarca desde 1910 hasta 1950,
En ella aparecieron nuevos evolucionistas católicos como por ejemplo Henry de Dorlodot y sus aprendices. Hay que decir que muchos de estos libros de los intelectuales mencionados hasta el momento, por contener ideas audaces que mezclaban teología con los nuevos descubrimientos científicos, se tomaron con especial cuidado y eran con frecuencia enviados a la histórica y ya inexistente congregación del Index Librorum Prohibitorum, para analizar si era adecuado permitir su circulación o no. Algunos fueron prohibidos, pero solo en el papel, porque la industria editorial a estas alturas era independiente del poder de la Iglesia, y se vendían de todos modos en el sistema comercial común. En tanto que dicho índice fue finalmente eliminado en los años 60. Las aprehensiones de la Santa Sede no venían de plantear una posición literalista del Génesis, como ya hemos visto, sino que más bien de pretender un mayor refinamiento de los argumentos antes de sacar una posición oficial frente al tema, porque se lo tomaban extremadamente en serio todo este asunto. En esta etapa también apareció con fuerza la interrogante de si la raza humana había comenzado con una pareja única o bien era un grupo mayor de gentes iniciales, que no es una pregunta que solo interesa a los teólogos, sino que a los científicos en general, y sobre todo a quienes estudian, por ejemplo, temas tan interesantes como el origen del lenguaje. Porque el tema es que la aparición del lenguaje, debido al nivel de salto cualitativo que significa en una especie, da a entender que tan improbable como fue el origen de la vida en un planeta, también es muy improbable el origen de una especie que además sea racional y tenga volición. Los evolucionistas católicos van a seguir la doctrina que se va a imponer por este momento en la Iglesia sobre la unidad, pero algunos pensaron que la evidencia científica requería abandonar el monogenismo y abrazar el poligenismo. El sacerdote paleontólogo francés Pierre Teilhard de Chardin, por ejemplo, renombrado jesuita, de quien se sigue hablando hasta el día de hoy en célebres cátedras como por ejemplo una impartida en la Divinity School de la Universidad de Yale, fue particularmente explícito en este punto. Esto, junto con un intento más amplio de reformular la doctrina del pecado original, resultó en que su orden lo apartara de sus responsabilidades docentes en Francia y lo enviara a China para excavar fósiles. Los jesuitas siempre dando problemas. Mentira. Desde 1950 hasta la actualidad aparece la cuarta etapa histórica, y que se ha caracterizado por un hito oficial importante que es la encíclica Humani Generis, donde el Papa Pío XII dejaba en claro que el magisterio de la Iglesia no prohibía la doctrina de la evolución, pero que dentro de su marco era difícil de conciliar el poligenismo con la doctrina de Adán y Eva. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Muchos teólogos han trabajado desde los años 60 en comprender la doctrina del pecado original de una manera que sea consistente con el poligenismo. Pero también existen otros que han propuesto la posibilidad de los orígenes de la raza humana en la que una primera pareja completamente humana, es decir, con alma, racional y trascendente, se cruza con sus parientes que no son completamente humanos, es decir, biológicamente humanos pero sin alma, de una manera que producen descendencia completamente humana y que en el transcurso de unas pocas generaciones da lugar a una población biológica en la que cada miembro es completamente humano. Aquí en el proyecto, en el canal específicamente, tenemos un capítulo donde abordamos una propuesta muy reciente del doctor en biología molecular del MIT, que además también es dominico, el profesor Nicanor Austriaco, que por lo tanto si les gustó este capítulo, ese otro yo creo que también les va a interesar bastante. Les vamos a dejar el link en la descripción del video. Pero, ¿qué han dicho los papas? ¿Algunos se han pronunciado al respecto después de lo que pasó en los 50? Sí, sobre todo Juan Pablo II y Benedicto XVI. Juan Pablo II llegó a decir en un mensaje dado a la Academia Pontificia de las Ciencias en el año 96, que es la institución científica de la Iglesia que reúne a los más importantes científicos de todo el mundo independiente de sus creencias, para asesorar al Vaticano en temas de ciencia y tecnología. En un discurso que se va a mandar el Papa en el 96, mencionó que la teoría de la evolución ya era más que una hipótesis. Pero incluso más, en el texto de catequesis del 86 se planteaba la teoría de la preparación gradual antes de la infusión del alma trascendente en el cuerpo. Por su parte, Ratzinger, el llamado Papa intelectual, muy probablemente además un futuro doctor de la Iglesia, tiene escritos súper interesantes al respecto. Cito: esta contraposición evolución-creación directa es absurda, porque, por una parte, existen muchas pruebas científicas en favor de la evolución que se presenta como una realidad que debemos ver
y que enriquece nuestro conocimiento de la vida y del ser como tal. Pero al mismo tiempo menciona, no somos un producto de la evolución meramente casual y sin significado. Cada uno de nosotros es un resultado de un pensamiento de Dios. No podemos decir creación o evolución toda vez que ambos conceptos responden a dos realidades diferentes. Nos encontramos aquí, en realidad, con dos conceptos complementarios acerca de la realidad. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on